a, a continuar. Creo que tenía 50 y algo. Ahorita no lo tengo que a la mano. O sea, no me está haciendo tanto. Bueno, si no esté atenta a la publicación. Si les comparto. Los jóvenes, entonces ayer estábamos platicando un poquito de los lípidos, ¿verdad? Habíamos hablado un poquito de las ventajas de los triglicéridos sobre los colesteroles, ¿verdad? Ya identificamos también algunos animales en donde hay un alto contenido graso, ¿verdad? Y que normalmente tienen una función muy importante, ¿verdad? Especialmente en ambientes fríos, en momentos de invernación también, ¿verdad? Bueno. Habíamos hablado un poquito también de la composición de los ácidos grasos. Habíamos platicado un poquito que cuando los ácidos grasos están en forma saturada completamente, son un poquito más estables, ¿verdad? Y tienden a empaquetarse, tienden a empaquetarse y tienden a formar estructuras, pues, más compactas, ¿verdad? Y que son los que le dan origen a las estructuras sebáceas, ¿verdad? Parte de ello lo mirábamos con este cuadrito, que todos estos ácidos grasos eh, sin insaturaciones, ¿verdad? Tienen puntos de fusión eh, relativamente altos, ¿verdad? O sea que normalmente se van a encontrar una forma sebácea en la naturaleza. Sin embargo, los que tienen insaturaciones, pues ya los puntos de fusión son un poquito más bajos, incluso negativos, lo que significa que están en presencia por un estado físico oleoso, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Pues porque al agregarle dobles insaturaciones, pues creamos esto, que es más inestable, ¿verdad? Y no permite el empaquetamiento adecuado y permite entonces que haya como mayor fluidez en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues ahí el estado aparente pues es oleoso o aceitoso, ¿cierto? Bueno, jóvenes, entonces veamos un poquito respecto a las grasas trans. Mencionamos que la mayoría de las grasas naturales, bueno, hasta el momento hemos visto que las grasas naturales, normalmente las que tienen insaturaciones, ¿son de qué tipo, jóvenes? Sí, cierto. A ver, ¿están presentes o no? Ya se volvieron a ir. Ok.
Muy bien. Entonces, la mayoría de las grasas naturales, pues, las encontramos de diferentes fuentes, ¿verdad? Aceites vegetales, lácteos y grasas animales. Y como les decía yo, las insaturaciones que tienen normalmente son dobles enlaces en disposición cis, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos de estos aceites pues tienen mezclas complejas de triacilglicéridos sencillos y mixtos, lo que significa que hay quienes tienen de los triacilglicéridos que conforman parte de estos aceites o de estas grasas, pues no solamente tienen de un solo tipo, ¿verdad? Sino que están como mezclados. Sin embargo, aquí tenemos el ejemplo del aceite de oliva que está en un estado líquido. Aquí tenemos una comparación, ¿verdad?, de cuál es la predominancia de los componentes en el caso del aceite de oliva. Vemos que lo que está de color verde en estos tres, aquí está, por ejemplo, el aceite de oliva líquido, aquí está como la mantequilla, que es como medio sólido, suave, y aquí tenemos la grasa animal, ¿verdad? Que es sólida y dura, ¿verdad? Recordemos los gorditos de ¿verdad? ¿Qué más puedo especificar? Pero bueno. Entonces, el componente verde es el que está representado por ácidos grasos insaturados de 16 a 18 carbonos. Aquí tenemos que los grises representan a los saturados de 16 y 18 y los amarillos representan a los saturados de 4 a 14. Vean, esto es importante porque entonces, si vemos en el aceite de oliva, lo que predomina son los ácidos grasos insaturados de 16 a 18 carbonos, que significa, jóvenes, que casi que el 80% de su componente es insaturación, ácidos grasos insaturados, ¿cierto? Y hay un pequeño porcentaje que es el saturados completamente de 16 y 18 y un poquitillo de 4 a 14 saturados. Y en el caso, por ejemplo, de la mantequilla, pues nosotros tenemos acá que un 40% representa los saturados, más este otro 20%, pues es casi que un 60%, ¿cierto? Y acá un 40% aproximadamente representa las insaturaciones, pero si se dan cuenta, estos dos son sólidos, ¿verdad? Eh, y acá, pues por la predominancia de los insaturados, pues es líquido. Y acá, pues es muchísimo más, ¿verdad? 50% saturados y 50% casi los insaturados, ¿verdad? Pero aún así, entonces, más dura. El porcentaje acá aumenta mucho más, ¿sí? Entonces, algunos ácidos grasos jóvenes tienen la opción o pueden oxidarse por el aire o por el oxígeno, ¿cierto? Esto pues da una apariencia un poco rara, extraña, especialmente en el olor que están generando, en los aceites que se están volatilizando, ¿cierto? Esto pues puede provocar una rotura oxidativa de los dobles enlaces, ¿verdad? Y puede formar aldehídos y ácidos carboxílicos, pues que son como de menor tamaño, ¿verdad? Entonces, rotura oxidativa de dobles enlaces. Imagínense si nosotros tenemos un ácido graso insaturado y en esa insaturación hay una rotura, ¿verdad? Si teníamos de 18 carbonos, pues puede que tengamos uno entonces de 8 y de 10, ¿verdad? O así. Entonces son ácidos grasos de menor tamaño, ¿verdad? Pero que tienen, ahí donde hay un doble enlace, pues como les decía yo, ahí donde están los grupos funcionales, ahí donde van a haber cambios o modificaciones. Pues bueno, oxidaciones a aldehídos y ácidos carboxílicos, ¿cierto? Y esos pues tienen la capacidad de volatilizarse, porque al ser más pequeños, pues se volatilizan y son los que se pueden percibir por el sentido olfativo, ¿verdad? Y dan una apariencia un poquito desagradable, ¿verdad? Sin embargo, para evitar la caducidad de estas grasas o estos aceites, algunas empresas industriales pueden hacer una hidrogenación parcial, ¿verdad? Esto es que entonces se pueden saturar algunos dobles enlaces, ¿verdad? Y de esta forma, algo es de que pues, se pueden formar enlaces trans a partir de allí. Pero entonces tenemos dobles enlaces trans, o sea que son como muchísimo más estables incluso que los de cis, porque los de cis generan inestabilidad y los trans son
como que están como más ad hoc para que puedan como empaquetarse, y especialmente que los dobles enlaces pues pueden generar cierta apolaridad también, ¿verdad? O hay nubes electrónicas que pueden compactarse con otras aledañas. Entonces, esta es como una función por el cual se hace la hidrogenación parcial, ¿verdad? Y la formación de los enlaces trans, pero es para evitar la caducidad y evitar, por ejemplo, que se rancien algunos productos, ¿verdad? Pero son agregados, como lo que mirábamos, por ejemplo, con los bisulfitos y otros componentes que miramos en la clase de los nucleótidos. Entonces, las grasas trans, hay que tener mucho cuidado de su consumo. Esto es una aplicación muy importante, especialmente para nutricionistas. Lo digo por, por nutricionistas, por las dietas que tienen que recomendar. Sin embargo, pues quienes determinan eso en el laboratorio, pues somos los QS. Entonces, el consumo pues puede predisponer a padecer algunas enfermedades, especialmente de tipo cardiovascular. O sea, pueden afectar el corazón y el sistema vascular, es decir, el sistema circulatorio, venas, arterias, etcétera. Esto puede aumentar la concentración de triglicéridos en la circulación sanguínea y específicamente puede aumentar un tipo de colesterol que nosotros lo denominamos como el colesterol malo. Jóvenes, hay diferentes tipos de colesterol. Hay un colesterol HDL, que nosotros lo denominamos como el colesterol bueno, que es el colesterol de alta densidad. H de high, ¿cierto? De alta densidad. Está el colesterol malo, el low, colesterol de baja densidad. Y así hay un colesterol de mediana densidad, el IDL, ¿verdad? O el very low, el VLDL, ¿verdad? Que son malos también. ¿Pero por qué? Porque normalmente el LDL y el VLDL pues llevan colesterol hacia los tejidos y normalmente se sintetizan en el hígado, pero dependen un poquito de lo que le estamos metiendo al cuerpo, ¿cierto? Eh, y el HDL pues es el que funciona como, es el colesterol bueno, pero porque es el tipo de colesterol que está en lipoproteínas, vea, lipoproteínas, o sea, conjunto de lípidos más proteínas, pero su función es atraer lípidos desde los tejidos hacia el hígado y ahí pues se puede regenerar. De hecho, que ya les mencionaba yo un poquito el ejemplo de las sales biliares, que es producto de degradación del colesterol. Pues bueno, ahí, después del metabolismo del colesterol, que eso seguramente lo van a ver en bioquímica 2, pues entonces este ya se puede como eliminar. Sin embargo, pues las sales biliares en nuestro cuerpo se van reabsorbiendo y continúan participando en este ciclo, ¿verdad? Entonces, pero entonces el consumo de grasas trans aumenta tanto el nivel de triglicéridos y también del LDL, que es el colesterol malo. ¿Por qué? Porque es colesterol o es grasa endógena que sale en nuestro hígado y que permite que se vayan depositando este tipo de colesterol a lo largo de nuestras arterias, ¿verdad? En nuestras venas. Y al llegar ahí ocurre un grado de inflamación, ¿verdad? Como vimos, nuestros linfocitos o nuestros macrófagos anteriormente, cuando reconocen alguna sustancia extraña, pues van ahí y se unen y intentan atacar y todo eso. Pues bueno, el LDL es reconocido como una sustancia extraña que el cuerpo pues quiere atacar, pero esa forma de ataque es patológica. ¿Pero por qué? Porque no es un organismo que matan, ¿cierto? Es una partícula de grasa que en lugar de matarla provoca una cosa ahí que se llama como célula espumosa, ¿cierto? Que su nombre ya les podría venir y decir algo, espumosa, célula espumosa en el endotelio vascular, o sea, en la capita que recubre las venas y las arterias. Pues entonces esa placa va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y después no es una capita, sino es una capota, ¿cierto? Que va ocluyendo las arterias. Y eso, esa oclusión de las arterias puede darse en las arterias del corazón. ¿Qué pasa si viene un trombito y se queda ahí trabadita, jóvenes? En el corazón, ¿qué pasa? Ya no fluye la sangre. No fluye la sangre, ¡puc! Y si no llega sangre a una parte del tejido del corazón, ¿qué pasa? ¿Qué efectos pueden haber ahí? A ver. Un infarto. Ajá, pero antes de que ocurra el infarto, si no llega sangre a parte del tejido, ¿qué pasa? Inmediatamente, no hay irrigación sanguínea adecuada. ¿Cuál es la función de la sangre? Oxigenar. Hipoxia.
Oxigenar, transporte de oxígeno, y si una parte de las células musculares del corazón se quedan sin oxígeno, ya no hay ATP. Si no hay ATP, ¡pum!, ya no pueden contraerse, ¿cierto? Y si no se contraen, el corazón, ishkamik, ¿cierto? Y eso pues puede paralizar el corazón y pues puede provocar un infarto. Pues bueno, nos causa risa de momento, pero eso puede matar a una persona. No sé si alguno de ustedes tiene algún familiar que haya fallecido por un infarto. Y no solo hay infarto en el corazón, hay infarto gastrointestinal o un infarto en el intestino. ¿Qué pasa se quedan sin irrigación parte del intestino delgado? Pues entonces no va a funcionar, se va a gangrenar, ¿cierto? O sea, tiene efectos muy severos. Y vea, y lo podemos evitar evitando el consumo de estas grasas, ¿cierto? Entonces, disminuir el colesterol. Entonces, esto está presente mucho en las comidas rápidas, en alimentos cocinados con aceites a altas temperaturas. Vean, todas las papitas que uno va caminando a la entrada de la universidad y que están hirviendo el aceite ay no, es un aceite recocido, recocinado. Todo eso, puchis, me hace o sea, si el aceite era bueno, por todas esas altas temperaturas, ya se hidrogenaron, digamos, ¿verdad? Y eso es lo más patológico que puede haber, ¿sí? Entonces, mientras mayor es el consumo de ácidos grasos trans, puede aumentar, puede aumentar la respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y eso nos puede afectar severamente pues en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces algunos ácidos grasos típicos presentes en las comidas rápidas y en algunos snacks. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en una porción servida normalmente de gramos de ácidos grasos, ¿verdad? ¿Cuánto hay? Lo que más tiene, pues, es una hamburguesa, dice. Em, Aquí están las papas francesas o las papas fritas, ¿verdad? De 4,7 a 6 gramos por porción. O sea, es como bastante. Las nuggets, ¿verdad? Tienen grasa, aunque unos dicen, ay, las nuggets, porque de pronto pueden ser más nutricionales porque son de pollo, pues bueno. Miren, pizza, los chips, las donas, ¿verdad? Vean el chocolate, la barra de chocolate, pues puede tener como un poquito, ¿ah? Vean, y el porcentaje total de los ácidos grasos que puede tener, vean, las papas fritas de 28 a 36, ¿verdad? O sea, un tercio de su contenido son ácidos grasos. Imagínense ustedes qué es lo que nos estamos metiendo. Y aparte que son almidones. Bueno, seguimos acá con esos porcentajes. Las donas, un cuarto, ¿verdad? Y aparte, las donas tienen azúcar simple, sencilla, súper disponible, que generan picos glucémicos. Estos picos glucémicos se elevan la insulina, como lo que miramos acá. ¿Y qué pasa cuando se eleva la insulina? Ahora ya lo podemos decir, para los que hablan de los receptores de tirosina quinasa, pues estimulan la formación de transportadores. ¿Cómo se llaman los transportadores? ¿GLUT qué? GLUT4. Ah, maravilloso. Por favor, en la tareita, y agreguemos a la tarea anterior, los transportadores GLUT4, ¿cuál es la función y en qué tejidos se encuentran? Pues entonces la insulina genera transportadores GLUT4 en tejidos específicos. ¿Para qué? Para, para que la glucosa baje de nuestro organismo, pero ingrese a nuestros tejidos, para que pueda ser utilizada y metabolizada. Pero entonces, si en un momento tuvimos un pico de glucosa altísimo, pues el pico de insulina va a ser igual. Pero ¿y qué pasa si el pico de insulina fue exacerbado y de repente que en lugar de bajar glucosa, la baja así, pero baja hasta por debajo de los niveles adecuados? Entonces eso puede provocar una hipoglicemia. O sea, es que todo tiene que estar como finamente regulado. Entonces por eso también el consumo de grasas o de azúcares disponibles. Entonces, por ejemplo, donas, uy, cuidadito, pueden ser más sencillas para cualquier convivencia y todo, pero bueno, cuidadito. Bueno, eso es con respecto a los ácidos grasos trans. Veamos un poquito ahora otro tipo de lípidos, las ceras. Las ceras pues participan en el almacenamiento de energía y cubiertas impermeables al agua especialmente, ¿sí? Vean, entonces aquí tenemos algunas ceras que yo cuando me enteré de esto a mí me encantó porque entonces yo miraba el brillo de las hojas y vemos también cómo están las gotículas respecto a la hoja. O sea, están como las fuerzas de cohesión son más fuertes que las fuerzas de adhesión. Eso es de las propiedades del agua. Porque entonces, claro, porque es grasita, ¿no? Y pues esto les provoca protección, les da alguna protección a las hojas, ¿verdad? Cubiertas impermeables al agua. Entonces, vean, las ceras están formadas a partir de ésteres de ácidos grasos de cadena larga
que pueden estar saturados o insaturados, que pueden tener de 14 a 36 carbonos, o sea, de 14 a 36, o sea, grandísimos. Con alcoholes de cadena larguísima también de 16 a 30 carbonos. Entonces aquí tenemos el ácido palmítico unido al triaconatol o el triacontanol, vea, por la cantidad de carbonos que tiene, 1, 28, 29, 30, ¿cierto? Y este, pues el palmítico que tiene 16 carbonos, ¿sí? Entonces, vean, aquí está el ácido graso, ¿verdad? Y dice es en ésteres, porque lo que está aquí no es H, sino que es el CH. Entonces, aquí tenemos como el carboxilo, pero en lugar de que sea hidrógeno acá, tenemos un R, ¿cierto? Entonces, estos son los que denominamos como enlaces ésteres. Y el alcohol es este, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se une el alcohol con el carboxílico? ¡Pum! Como que estamos eliminando una molécula de agua, ¿cierto? O la hidrólisis provoca o la condensación provoca la liberación de agua en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso las ceras tienen un punto de fusión de 60 a 100 grados centígrados, o sea que pueden estar como en una composición un poquito sebácea, ¿verdad? A temperatura ambiente. Hay ceras también en el plancton. ¿Cuál es el plancton, jóvenes? ¿Quién me recuerda? Biólogo por ahí. Es un componente que se encuentra en los mares especialmente, ¿verdad, jóvenes? Que son, que forman parte del eslabón de la cadena alimenticia muy importante, son sumamente pequeños, ¿verdad? Pero entonces ahí hay algunos contenidos de cera también y también como reserva energética, ¿verdad? A esos niveles. Bueno, también hay ceras en las glándulas sebáceas de la piel. Ah, bueno, vea, glándulas sebáceas de la piel, y producen las ceras para proteger la piel y el pelo. Como cuando dicen, ay, no, mi pelo es como muy grasoso, mi piel es como muy grasosa, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, si nos hacemos así, ¿qué contenido de grasa no estamos liberando? Ah, pues son ceras, o las ceras, ¿verdad? Entonces, aquí también, bueno, puede tener algunos otros contenidos, pues, como algunos electrolitos, sudor, etcétera. Pero bueno, entonces eso también le da cierta flexibilidad, permite que se lubriquen y también dan cierta impermeabilidad como lo que vimos acá con las hojas, ¿cierto? También se dice que las aves acuáticas pueden tener también ceras en sus estructuras y esto pues las hace impermeables también en las plumas, ¿verdad? A ver, en las plantas, ¿verdad? Esa brillantez le permite también a las plantas protegerse contra parásitos e impide también la evaporización del agua, ¿sí? Y bueno, hay aplicaciones también de las ceras en la industria farmacéutica. Bueno, vamos a hablar un poquito de los líquidos estructurales de membrana. Bueno, recordemos un poquito de la membrana plasmática. Ahora es una bicapa lipídica que está conformada por una capa aquí de fosfolípidos más acá también, ¿verdad? Y aquí en el centro, pues todo lo que está de color amarillo, pues es apolar, ¿cierto? Y estas son proteínas transmembrana, proteínas periféricas, estas que están aquí. Y bueno, y aquí vemos que hay otros componentes de membrana plasmática. Aquí tenemos algunos lípidos estructurales de membrana, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos que la mayoría de los lípidos que están formando la bicapa lipídica son lípidos anfipáticos, porque tienen extremos hidrofóbicos e hidrofílicos, ¿cierto? O sea, una parte que repele el agua y otra parte que atrae el agua, especialmente las cabezas hidrofílicas, ¿cierto? También se describen cinco lípidos generales. En primer lugar están, bueno, esto ya lo habíamos platicado de los triglicéridos, pero que la función de estos es el almacenamiento completamente. Aquí tenemos la parte como medio polar, y aquí lo de amarillo es lo apolar o el ácido graso, ¿sí? Ahora, los lípidos de membrana son todos estos que están aquí. En primer lugar tenemos a los fosfolípidos, que los dividimos en dos, los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Vea, algo muy importante, por aquí tenemos los fosfolípidos, pero porque tienen fosfatos en parte de su estructura, y aquí tenemos los glicolípidos que no tienen fosfato, ¿verdad? Sin embargo, los glicolípidos también tienen una subdivisión en esfingolípidos, vean como acá, solo que estos dos esfingolípidos, unos son que tienen un grupo fosfato, y acá en lugar del grupo fosfato pueden tener el mono u oligosacáridos, ¿verdad? Pero entonces hay
esfingolípidos acá. Y aquí están, como los glucolípidos también, los galactolípidos. Es decir, los glucolípidos tienen algunos glúcidos en su estructura, como los monos o los oligosacáridos en el caso de los esfingolípidos. Y en el caso de los galactolípidos, también como su nombre lo indica, tienen mono o disacáridos. Y acá tienen sulfatos, ¿cierto? Y por último, o sea, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y por último tenemos a los lípidos éter presentes en las arqueobacterias. Algo muy importante, que a comparación de lo que vemos aquí en los esfingolípidos, en los glicerol, perdón, en los galactolípidos y en todos estos, en el caso de las arqueobacterias, vean, aquí tenemos glicerol, aquí tenemos diftanilo, y aquí tenemos glicerol también. Entonces aquí solamente es como una monocapa, ¿cierto? Glicerol, y estos grupos difitanilos, ¿sí? Vamos a ver que tiene una importancia, bueno, vamos a conocerla. Entonces lo que está de color azul es lo polar, lo que está de amarillo es el hígado graso, o la parte de graso, y lo rojo es apolar igual, ¿cierto? Bueno, de los que tienen cosita azul, que tienen una porción polar, pues son estos, ¿verdad? Que son los que pueden estar presentes en las membranas. En el caso de los triacilglicéridos, como habíamos mencionado antes, pues no tienen nada polar, ¿cierto? Vean, entonces empecemos viendo los glicerofosfolípidos o los fosfolípidos. Los glicerofosfolípidos o los fosfolípidos, ¿sí? Estos, bueno, recordemos un poquito que el glicerol es una estructura proquiral. Solo el glicerol es proquiral. No es quiral. ¿Por qué? Porque tiene dos sustituyentes que son iguales. Solo el glicerol sin este fosfato, ¿cierto? Es como que tuviera aquí hidroxilo y aquí, perdón, hidrógeno e hidroxilo y aquí CH2OH y aquí CH2OH. Pero es proquiral, ¿por qué? Porque cuando viene un sustituyente y se agrega a uno de esos que son iguales, ya forma una molécula quiral. Y entonces ya podemos ver una estructura como esta, ¿cierto? Que este sale para adelante, el CH2OH, este también sale para adelante y estos se van para atrás, ¿cierto? Viceversa. Eso es para adelante y eso es para atrás, ¿sí? Que se van alejando. Pero la característica entonces es que el glicerol 3-fosfato ya es una molécula quiral, ¿sí? Entonces, esto significa que el glicerol normalmente en la naturaleza puede estar en forma como de estereoisómero L, ¿sí? Especialmente en bacterias y en eucariotas. Normalmente, pues este se puede unir a un compuesto, por enlace éster, ¿verdad? Y dependiendo del compuesto unido, pues así es como podemos nombrar al glicerofosfolípido, ¿cierto? Entonces aquí está la fosfatilicolina, la fosfatiletanolamina, incluso también se dice que los ácidos grasos pueden ser muy variados los que los vayan formando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como el glicerofosfolípido, o el glicerol 3-fosfato, y a partir de este glicerol 3-fosfato veamos algunos sustituyentes que puede tener, ¿sí? Entonces, vean, acá tenemos el glicerol 3-fosfato, pero en el otro oxígeno se le agregó un ácido graso, y en el otro se le agregó otro ácido graso. Es como que si yo agregara un ácido graso en esta posición, ¿cierto? Y otro ácido graso lo agregara yo en esta posición, ¿cierto? Y acá tenemos el grupo fosfato. Entonces, veamos que hay diacilgliceroles, jóvenes. Vea, si yo digo diacilgliceroles, ¿qué quiero decir? Que estoy agregando dos grupos acilo, como si le estoy agregando dos ácidos grasos. Uno en el carbono 1, vea, y otro en el carbono 2, los mismos que acabo de mencionar aquí, que aquí están acá, vea, uno, y aquí están el segundo, ¿cierto? Normalmente, en este caso, dice que los ácidos grasos saturados en el carbono 1 pueden ser de 16 a 18 carbonos. Y en el carbono 2, normalmente se dice que son ácidos grasos insaturados que pueden ser de 18 a 20 carbonos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí tenemos el glicerol, y aquí pues puede ser, dice X porque puede unirse cualquier grupo funcional o cualquier sustituyente, ¿cierto? Pero cuando en esta X nosotros tenemos un hidrógeno, estamos hablando de que esta estructura exactamente que está aquí, solamente cambiando la X por el hidrógeno, es el ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico que se nos quede. Ahora, cuando le agrego yo otro sustituyente como el que mencionaban aquí, vea,
puede tener otros nombres dependiendo de cuál es el que se está agregando en la posición de X. Cuando se está agregando la etanolamina, pues aquí esto puede ser la fosfatidil etanolamina, ¿cierto? Cuando se agrega una molécula de colina, esto ya puede formarse en la fosfatidilcolina. Cuando se agrega una serina, es decir, aquí en la X se puede agregar una serina. ¿Qué es una serina? Un aminoácido, ¿cierto? Ya puede ser la fosfatidilcerina, ¿cierto? Pero entonces la base es el ácido fosfatídico, ¿cierto? En el glicerofosfolípido. Cuando yo agrego otro glicerol acá, es el fosfatidilglicerol, ¿cierto? Aquí también podemos agregar este azúcar, el fosfatilinositol, el inositol 4,5-bifosfato, o sea, es un azúcar. Y aquí podemos formar entonces el fosfatilinositol 4,5-bifosfato, ¿sí? Y acá tenemos, cuando se agrega un fosfatidilglicerol, o sea, otra molécula, vamos a ver, fosfatidilglicerol, es esta que está acá, otra similar a estas, ya tendríamos lo que es la cardiolipina. De hecho, jóvenes, hay una prueba en el laboratorio que se llama cardiolipina, pero normalmente se utiliza para evaluar alguna respuesta, alguna como respuesta algunos patógenos, alguna respuesta inflamatoria, ¿sí? La cardiolipina. Bueno, entonces, como les había mencionado acá, acá hay uniones por enlaces fosfodiéster, ¿sí? Y también las uniones a los alcoholes, pues los que vimos, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puedo decir de acá? Bueno, respecto a la cardiolipina, jóvenes, un glicerol es compartido por dos ácidos fosfatídicos, es decir, un fosfatídico de un lado y otro fosfatídico de otro lado, ¿verdad? Que comparten glicerol. Bueno, entonces ya vimos los glicerofosfolípidos, ahora vamos a pasar, ya vimos los glicerofosfolípidos, ahora vamos a pasar a los galactolípidos. Em, Galactolípidos o sulfolípidos, jóvenes. En el caso de los galactolípidos, pues como su nombre lo indica, son o están conformados o tienen en su estructura residuos de galactosa, que pueden ser mono o disacáridos, ¿sí? Porque hay enlaces glucosídicos ahí, ¿verdad? Con carbono 3 de un 1,2 de acilglicerol, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, bueno, ahorita lo vamos a ver. Normalmente, pues estos galactolípidos están especialmente presentes y abundan en las membranas tilacoidales o tilacoides, ¿en dónde las hemos visto? ¿Dónde están los tilacoides, jóvenes? ¿En dónde están En los los cloroplastos. tilacoides? Maravilloso, en los cloroplastos de especialmente las células vegetales. Y aquí están los tilacoides. Acuérdense que eran los que mirábamos como, como monedas, ¿verdad? Energéticas. Pues entonces en la membrana interna hay una gran cantidad de galactolípidos y sulfolípidos. De hecho, jóvenes, dice que los galactolípidos representan del 70 al 80% de los lípidos totales de las membranas. O sea, es una determinada cantidad, es una cantidad muy alta, ¿cierto? Entonces, bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos un galactolípido, ¿verdad? Aquí tenemos el monogalactosil diacilglicerol. Mono, ¿por qué? Porque solo tenemos una galactosa acá y este está asociado aquí a esta estructura que es un glicerol. Ve, aquí está un carbono, 2 y 3. Y aquí el sustituyente del hidroxi, 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 pero que este primer hidroxi pues se unió a un ácido graso y en este segundo también se unió a un ácido graso, ¿cierto? Entonces el monogalactosil de acilglicerol y así y decir por qué. Por otro lado tenemos acá el digalactosil de acilglicerol también, solamente que acá la diferencia es entonces que tenemos, en lugar de tener uno, tenemos otro, tenemos dos, ¿cierto? El digalactosil de acilglicerol, ¿cierto? Entonces, jóvenes, respecto a estos galactolípidos, dice que son los lípidos más abundantes en las membranas, ¿verdad? De hecho, que son los más abundantes en la biosfera. Es decir, pero eso creo que se los decía en una de las clases, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay una gran cantidad de vegetación, ¿cierto?
y pues en lugares en donde incluso la vida humana no hay, ¿verdad? Y vida animal, pues sí, pero no hay todas las especies. Entonces, el motivo por el cual no tengan fosfato a comparación de otros lípidos de membrana, pues puede ser una evolución para los lípidos, ¿verdad? De membrana, que no hayan presentado el fosfolípido y que de hecho incluso algunos tienen la capacidad de unirse a algunos sulfolípidos. Y hablando específicamente entonces de los sulfolípidos, ¿verdad? Este es una unión de un residuo de glucosa sulfonado con un diacilglicerol. Entonces, vean, los sulfolípidos es, vamos a ver, aquí tenemos como la estructura, miren, aquí tenemos el grupo sulfato, ¿verdad? Que está unido a un residuo de glucosa, la glucosa pues está aquí, ¿verdad? Y esta glucosa se encuentra unida acá a un glicerol y este glicerol a la vez tiene tanto uno como dos ácidos grasos. Lo logran ver, jóvenes. Entonces, por eso se dice que es unión de residuo de glucosa sulfonado con un diacilglicerol, ¿cierto? Pero ¿por qué diacil? Porque tiene dos ácidos grasos en su estructura y en el otro, donde podría haber otro, tiene a esta glucosa sulfonada, ¿cierto? Veamos entonces los lípidos de las arqueas. Normalmente dice que los lípidos de las membranas o sea, las arqueas tienen lípidos de membrana con hidrocarburos ramificados. Vean, a diferencia de las anteriores, no son ácidos grasos así nomás, ¿cierto? Ni que tengan una insaturación ahí cis. Vean, tienen como estas estructuras aquí arriba, ¿cierto? ¿Qué es eso? Son sustituyentes metilo, ¿cierto? Entonces dice acá, son hidrocarburos ramificados de cadena larga, no son dos capas, sino que es una sola capa. Lo logran ver, jóvenes. Es una sola capa. Aquí tienen, uy, aquí tienen esta estructura, ¿verdad? Polar. Y aquí tienen esta otra estructura. Y acá es en donde está la capa de las arqueas, ¿sí? Y normalmente en cada extremo con cabeza, en cada extremo pues hay una cabeza polar, ¿verdad? Estas arqueas o estas membranas son más resistentes a altas temperaturas o incluso a la fuerza iónica, ¿sí? Esto siempre y cuando con bajo pH, ¿sí? Y también se dice que el glicerol de alquilglicerol tetraéter es como el nombre que se le da a este. Entonces, si se dan cuenta que tenemos el glicerol, ¿sí? Aquí tenemos como un disacario, ¿verdad? Tenemos glucosa y tenemos galactosa unida a esta estructura. Y acá tenemos el diftanilo, los grupos diftanilo. Vean, jóvenes, grupos diftanilo. ¿En dónde hay? En las membranas de las arqueas. ¿La membrana de las arqueas es una bicapa? No, es una monocapa. Esta capa, como es una nada más, le da resistencia a altas temperaturas, a la fuerza iónica, por eso entonces son bacterias que están, que pueden subir o que pueden tolerar altas o extremos de temperatura y extremos pH, como hay bacterias acidófilas, por ejemplo, o bacterias halófilas, o sea, a altas concentraciones de sal, ¿verdad? Entonces, esta capa, monocapa, pues le da esa mayor resistencia, ¿sí? Aquí tenemos los esfingolípidos jóvenes. Los esfingolípidos pues tienen una cabeza polar con dos colas apolares, ¿verdad? Vean, la cabeza en los esfingolípidos no es un glicerol, sino que es una molécula aminoalcohol de cadena larga que se llama esfingosina. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un oxígeno, cadena, 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 aquí tenemos un hidroxilo. Bueno, en el sustituyente 1 no tenemos ningún grupo funcional importante. En el extremo 2 tenemos un amino. Y en el carbono 3 tenemos un hidroxilo, ¿cierto? Pues entonces hay un ácido graso que es de color amarillo que se puede unir, por ejemplo, al amino, ¿sí? Y pues esto es lo que va a generar los esfingolípidos. Entonces aquí tenemos la molécula de la esfingosina, ¿cierto? Es una molécula medio larguita, no hay un ácido graso acá, ¿verdad? Todo pareciera como lineal, solo con algunos sustituyentes, ¿verdad? El oxígeno, el NNH y el hidroxilo acá, ¿sí? Entonces, a esta molécula también se le puede denominar como la 4-esfingenina o puede ser un derivado, ¿cierto? Y bueno, normalmente dice que cuando se une un ácido graso en el aminoácido, en el grupo amino, ¿verdad? Del carbono 2 de la ceramina, pues entonces ya formamos pues la estructura
completa de la esfingosina, ¿verdad? A ver, cuando nosotros tenemos un X, pero como hemos platicado antes, cuando en la X va un hidrógeno, nosotros a esto le llamamos ceramida, jóvenes. ¿Qué es una ceramida? El conformado por una esfingosina, un ácido graso y un hidrógeno unido a la cabeza del oxígeno, ¿cierto? O sea, es una ceramida, 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 ¿sí? De pronto, entonces, normalmente el ácido graso que se puede unir acá es un ácido graso de cadena larga, ¿verdad? Que puede tener de 16 a 24 carbonos, ¿verdad? Puede ser insaturado o monoinsaturado. Y en el carbono, bueno, y en el carbono 1, dice acá, se dice que pueden haber 3 clases de esfingolípidos, ¿verdad? Esfingomielinas, glucolípidos neutros o glucoesfingolípidos o gangliosidos. Ah, pues miren, esto le agregamos una viñeta de intensidad o de complejidad a esto y me indica que, por ejemplo, la ceramida une hidrógeno, ¿verdad? Es hidrógeno acá, pero cuando le coloco una fosfocolina, esto ya es la esfingomilina. Bueno, la esfingomilina, a ver, busquemos, ¿verdad?, la importancia de la esfingomilina, pero normalmente están las vainas de mielina, que le da como cierta lubricación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está formado? Pues por esta estructura, es un esfingolípido, ¿verdad? Tiene esfingosina, un ácido graso, y en su cabeza, pues, tiene la fosfocolina, ¿cierto? También tenemos acá que cuando en la X nosotros le agregamos una glucosa, tenemos que esta estructura son glicolípidos o glucolípidos neutros, o que también los podemos denominar como glucosilcerebrósidos. ¿Sí, jóvenes? Entonces tenemos aquí la molécula de glucosa acá. Entonces eso me va a dar al glucolípido neutro o el glucosilcerebrósido. Después tenemos, cuando nosotros en el sustituyente tenemos un ditrio tetrasacárido, ya formamos lo que son los galactosilceramida, ¿sí? Entonces, que pueden ser de 2, 3 o incluso 4 oligosacáridos, ¿cierto? O disacáridos, trisacáridos o tetrasacáridos, ¿cierto? Y por último tenemos a los gangliosidos GM2, que también se le puede unir un oligosacárido un poquito más complejo a esta estructura acá y pues ya me forman los gangliosidos. Entonces, mucho con la ceramida, los glucosilcerebrósidos o los globósidos o incluso con esto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hablamos de esfingolípidos, aquí está la esfingomielina, vea, aquí hay parte de la esfingomielina, estas están presentes en las membranas plasmáticas de las células animales y son abundantes y ricas en las vainas de mielina, específicamente en los axones de las neuronas, en donde se da la comunicación sináptica, ¿cierto? No tienen una carga neta, ¿verdad? En cabezas apolares, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la osotilcolina, ya es la estructura como la que vimos hace un ratito, ¿cierto? Solo que acá tenemos la fosfocolina, ¿sí? Y pues bueno, esta es la fosfocolina y tenemos como insaturaciones, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces los cerebrósidos y los globósidos, jóvenes. Los cerebrósidos normalmente tienen un azúcar unido a la ceramida, ¿sí? Este azúcar pues puede ser galactosa, la galactosa en estos cerebrósidos puede estar presente en la membrana plasmática de las células nerviosas y cuando es glucosa pues es un poquito más predilecto que estén en tejidos no nerviosos, ¿sí? Y también están los glucolípidos neutros, ¿sí? Entonces aquí vemos un poquito de los cerebrósidos con el azúcar unido a la ceramida. ¿Cuál era la ceramida? Dijimos, bueno, en el hidrógeno, ¿cierto? O sea, cuando tenemos un azúcar unido, pues ya podemos formar los cerebrósidos, galactosa o glucosa, ¿cierto? Aquí tenemos entonces los globósidos propiamente. Los globósidos pues pueden tener 2 o más azúcares. ¿Dónde están los globósidos? Acá miren, 2 o más azúcares, ¿sí? Puede ser la de glucosa, la de galactosa, N-acetil de galactosamina, ¿cierto? Están presentes en los glucolípidos neutros.
Y algo importante también de que las membranas plasmáticas están presentes en las membranas plasmáticas de las neuronas, también en sitios de reconocimiento, ¿verdad? Pues claro, si tienen azúcares, 1, 2 o 3, pues claro que hay algún sitio de reconocimiento por allí. Y por último, eh, se dice que los globósidos, que es una porción de oligosacáridos, define los grupos sanguíneos en las personas. A ver, si les pregunto a ustedes, ¿quiénes son el grupo O de sangre? ¿Quién me levanta la mano? ¿Grupo O? Bueno, entonces vean ustedes que, por ejemplo, para los que somos O, ¿verdad? Tenemos en las membranas plasmáticas de los eritrocitos, tenemos acá una ceramida, tenemos la esfingosina, el ácido graso, y en los azúcares tenemos acá glucosa, galactosa, ¿verdad? Acuérdense de los colorcitos, por favor, y aquí tenemos también esta estructura, ¿sí? Si no estoy mal, glucosa, lactosa, N-acetilglucosamina, galactosa otra vez, y de último la fucosa, ¿sí? Y aquí pues también puede haber una variación, ¿cierto? Entonces, específicamente, ¿qué es lo que hace diferencia acá? Pues esta estructura que está aquí, ¿cierto? Que es la N-acetilgalactosamina, ¿sí? Entonces aquí tenemos la galactosa, pero esto es N-acetilgalactosamina y es lo único que hace diferencia entre el O y el A, ¿cierto? En su membrana. Y veamos el B. En el caso del B, lo que nosotros tenemos acá es una galactosa suelta, en lugar de nada aquí, una galactosa, ¿cierto? Y aquí siempre la fucosa. Entonces aquí es el N-acetilgalactosamina, grupo A, y acá otra galactosa, ¿cierto? Y acá pues no tenemos ninguna de esas dos, ¿verdad? Muy interesante. Galactosamina y galactosamina, uy, pues bueno. Terminar con esta diapositiva, jóvenes, que son las fosfolipasas. Las fosfolipasas, vean, uno de los grupos presentados habló de las fosfolipasas. ¿De qué tipo de fosfolipasa hablaron algunos compañeros jóvenes? ¿Quién me dice? ¿De qué tipo de fosfolipasa hablaron? ¿Alguien se acuerda? El grupo que expuso. A ver, vean qué fosfolipasas hay acá. De la A. ¿Está segura? ¿Qué son los demás? Sí, de la fosfolipasa A1, ¿no? Porque mencionaron la 1 y cosas así. ¿Alguien más? Bueno, eh, hablaron un poquito de la fosfolipasa C, ¿sí? Pero bueno, entonces, si hablaron de la fosfolipasa A1, de pronto no se puede haber escapado. O sea, le estoy dando el beneficio de la duda, puede ser. Vean, entonces, el nombre de fosfolipasa, como que cortan grupo, como que hacen cortes en grupos fosfato específicamente, ¿sí? Y si hablamos de que hacen cortes en grupos fosfato, esos están a diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, acá, los lípidos, pues pueden degradarse o se pueden liberar, ¿verdad? Específicamente en los lisosomas, ¿sí? Hablamos de nuevo de los lisosomas. Entonces, hay enzimas específicas que pueden degradar o que pueden liberar los ácidos grasos, ¿sí? Y estos pues pueden producir un lisofosfolípido. Es decir, que cuando yo corto un ácido graso acá, produzco un lisofosfolípido, ¿sí? Acá, dependiendo de cuál fosfolipasa actúe, aquí es la fosfolipasa 1, la fosfolipasa 2, pues me libera acá el primer ácido graso, la A1, la A2 me libera este segundo ácido graso. Entonces, también están la fosfolipasa C1 y C2, ¿verdad? Que van a hacer cortes aquí donde está, bueno, esto es un glicerol, ¿verdad? La fosfolipasa C1, pues pueden cortar a este nivel, ¿verdad? Em, Aquí también tienen que ver, bueno, hacen como diferencia
¿Qué tipo de enlace van a cortar? Pero van a cortar a este nivel, ¿sí? Y tenemos también la fosfolipasa D, ¿verdad? Que va a romper también la cabeza polar. Solamente que la fosfolipasa D va a liberar el azúcar hasta este nivel, miren, jóvenes. Libera este azúcar, ¿verdad? Y que se queda el grupo fosfato. En cambio, cuando corta la fosfolipasa C, libera todo este componente, ¿verdad? Que es el azúcar con el grupo fosfato, ¿sí? Mm, De hecho, específicamente pueden cortar específicamente el fosfatilinositol. Y de hecho que si lo cortan acá, el fosfatilinositol se convierte en 1,4,5. El asunto es de que es trifosfato, porque el corte de la fosfolipasa C lo hace acá. Corrobórenlo con la temática que nos dieron los compañeros ahí, y que era lo que quería que profundizaran un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso, ¿verdad? Por último, también dice que hay una lisofosfolipasa que tiene la capacidad de eliminar como los restantes que no han eliminado estas fosfolipasas propiamente, ¿sí? Mm, Algo muy importante, jóvenes, em, normalmente la fosfolipasa A2, vean acá qué tipo de ácido graso está liberando, es un ácido graso monoinsaturado, ¿sí? Pero en lugar de un ácido graso monoinsaturado, tiene la capacidad de elevar y de formar ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido araquidónico que en algún momento les hablé. ¿Por qué les estoy hablando del ácido araquidónico? Porque este ácido araquidónico me va a dar o me va a ser precursor para otros lípidos, ¿sí? Como los icosanoides que hemos platicado, ¿sí? Pero bueno, pues acabamos de dejar la clase por ahora y pues, jóvenes, como habíamos platicado ayer, pues mañana nos vemos, ¿sí? Mañana nos vemos al mediodía, pues para terminar con el contenido. Y bueno, para prepararnos o para terminarnos de preparar para el examen final, que va a ser el próximo lunes, ¿cierto? Jóvenes, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto en esta noche o referente a la clase de lípidos de lo que llevamos hasta ahora. No dudas. Licenciado, solo una pregunta con respecto al curso. Más o menos, ¿cuándo estarían las zonas? Miren, ahorita con las notas de los tres parciales ya tenemos 14 por 3. ¿Cuánto es eso? 14 por 3. 14 por 3 más lo de su laboratorio, que cada quien ya tiene su nota de laboratorio también. ¿Verdad? Saquemos notas. Saquemos, vamos a ver, 14 por 3, Son 42, 42. más 20, 62. O sea que ahorita la zona ya está sobre 62 puntos. Falta únicamente definir 13 puntos, que es el trabajo final, los cortos, las guías y las hojas de trabajo, ¿cierto? La asistencia. Bueno, entonces pues voy a hacer lo posible para que estén lo más pronto posible. Mañana pues podemos tener algún avance, pero estemos atentos el fin de semana. Bueno, más que atentos, no preocúpense por estudiar. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, procuremos, procuremos verdaderamente apuntarle al 100 siempre. Procuremos llegarle al 100, porque si de pronto no les llego al 100 y me quedo como más bajito, al menos llego a un 90 o a un 80, ¿cierto? Pero, pero al menos aseguramos ganarla. Pero si solo estoy llegando, si solo estoy buscando llegar a 61 jóvenes, este, si solo estoy buscando llegar a 61, ¿qué? ¿Qué de esto, verdad? Bueno, entonces, ni llegamos a 61 y nos quedamos incluso con 50 o incluso con 40. Jóvenes, otra de las notas que ya tengo también es la de su